como comentaba Edgardo, yo me llamo Jesús Sánchez Celada, ¿vale? Sí, soy periodista gastronómico y, bueno, soy el director de la revista digital Con Mucha Gula, ¿vale? Nosotros, Con Mucha Gula es una revista de gastronomía, somos digitales, nacimos en 2008, ¿vale? Que parece que hace poco, pero no hace tan poco, ¿no? Entonces, también es interesante, pues, porque al final hemos transitado por toda la etapa digital, pues, si no toda, casi toda, entonces, pues, tenemos una perspectiva bastante interesante que creo que, bueno, que os puedo contar y que podéis aprender mucho de ella, ¿no? Yo, bueno, dentro de las clases del máster voy a dar una clase pues, que tiene que ver mucho con esta clase que vamos a hacer en las puertas abiertas, que es de emprendimiento digital. Y bueno, la idea es daros sobre todo herramientas y sobre todo pues armas para montar un negocio gastro en un entorno digital que al final, pues a día de hoy es algo fundamental. Incluso aunque montéis un negocio físico, siempre vais a tener que tener un apoyo en el digital. Por lo tanto, creo que es muy importante, pues, entender y, pues, como os decía antes, tener herramientas y tener armas para poder pelear y posicionar vuestro negocio, vuestra idea dentro del mundo digital, ¿vale? Entonces, bueno, pues vamos a empezar, ¿vale? Vamos a empezar hablando un poquito del nuevo ecosistema gastronómico digital, ¿vale? Que tiene que ver con el nuevo ecosistema digital global, pero tiene ciertas particularidades que creo que son interesantes que conozcamos, ¿vale? Entonces, me gustaría empezar lanzándoos una pregunta, a ver si alguien me la quiere contestar, que es, ¿cuándo fue la última vez que una pieza gastronómica, algo que visteis en un entorno digital, os hizo comprar algo, os hizo reservar algo, os hizo ir a algún lado, guardar algo? Es decir, ¿cuál fue el último impacto a nivel gastronómico que en un entorno digital os movió a realizar algún tipo de acción monetaria? A ver si recordáis, a ver si alguno de vosotros os apetece contarme, que de repente digáis, ostras, pues mira, pues vi esta cosa en Instagram y compré pues esta herramienta de cocina. O me fui a este restaurante, cualquier cosa. Rafael, creo que hablas, pero no te oigo. Sí, puedes desconectar tu micro. Bueno, de comprar utensilios gastronómicos no, pero sí mis visitas a restaurantes casi una vez por semana, o sea, según lo que veo en un TikTok o un Reels de acá en Dublín, de recomendaciones, en cuanto a restaurantes, a probar nuevas cosas, siempre los fines de semana me doy la vuelta y lo utilizo pues para o hacer una storytelling o algún trabajo del propio máster en gastronomía que estoy cursando actualmente. Pero sí, semanalmente estoy siguiendo todo esto para como que me engancha muchísimo el saber por medio de lo que veo, ¿no? De la parte visual de un reel o un TikTok. Esto es un ejemplo clavado del nuevo paradigma digital gastronómico, ¿no? Es decir, antes, hace no tantos años, teníamos unas guías en papel, ¿no? Que seguro que nos acordamos todos. Ahora esas guías se han sustituido pues, por estos impactos digitales, impactos visuales, que es lo que nos hace comprar y lo que nos hace pues, movernos, ¿no? Entonces, eh, sí que es importante saber que ha cambiado mucho el contexto, ¿no? Es decir, el contexto ha cambiado, ya no es lo que era, entonces tenemos que entender, interiorizar que cuando se lanzan proyectos gastronómicos hay que saber qué actores intervienen, cuáles son las reglas del juego, cuáles son las plataformas en las que nos podemos mover, los algoritmos que tendremos que tener en cuenta, las audiencias, las métricas, ¿no? Y al final, pues las oportunidades y las amenazas para nuestro negocio y para poder, pues a partir de ahí, pues seamos un periodista, seamos una marca, seamos un productor, tengamos un restaurante, hagamos lo que queramos hacer, tener claro en qué ecosistema nos movemos, ¿vale? Es decir, nosotros, por ejemplo, vamos a ponernos un poco en contexto, ¿no? Hay un cambio de paradigma, ¿vale? Muy claro a nivel gastronómico. Por ejemplo, vamos a ponernos hace 15 años, ¿no? Entendamos que hace 15 años, no sé, no existía, por ejemplo, la posibilidad de pagar con el móvil. No existía. Ahora pagas con el móvil un café, pero hace 15 años no había esa posibilidad porque no existía esa plataforma, ¿no? Hace 15 años comprábamos DVDs. ¿No? Los canales de streaming eran anecdóticos, tenían un catálogo muy pequeñito, no se usaban como se hace ahora, o yo que sé, hace 15 años no existía la videollamada. Esto hace 15 años era imposible hacer. Entonces, a lo que voy es que tenemos que entender que hay un cambio de paradigma
en el pasado que también podemos extrapolarlo al futuro, ¿no? Es una línea que va así y dentro de 15 años las cosas que hoy vemos pues no serán igual. Entonces, a la hora de emprender y a la hora de entrar en nuestro negocio gastronómico, es importante tener en cuenta esto. Tener en cuenta esto para estar siempre al día. Para intentar siempre pues, mantenernos en la cresta de la ola y poder saber pues, qué es lo que se mueve y hacia dónde van las tendencias, ¿no? Entonces, estos son una serie de puntos que creo que son interesantes que entendamos y que hablemos muy por encima de ellos, de cosas que pasaban antes y que, bueno, pues que ahora han cambiado, ¿no? Por ejemplo, lo primero es de la escasez a la sobreabundancia, ¿no? Entonces, hemos pasado de tener pocos medios prescriptores, ¿no? Es decir, de tener pues una serie de pues, periódicos o revistas que eran, o canales de televisión que eran cuatro, a un ecosistema totalmente atomizado, ¿no? Es decir, ahora tenemos medios, creadores independientes, tenemos chefs, influencers, comunidades, newsletter, podcast, Instagram, Telegram, TikTok, de todo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos que tener en cuenta que la competencia hoy es feroz, ¿vale? Antes había menos competencia, ahora es tremenda. ¿Qué pasa? Que bueno, que tenemos que ver cómo diferenciarnos, ¿no? Y bueno, y tener las herramientas para vencer a esa competencia. Luego, del lector pasivo al consumidor, ¿vale? Es decir, esto es básicamente que antes el lector leía y punto, ¿no? Entonces, antes tú comprabas un periódico, leías el periódico y, bueno, pues a lo mejor luego en tu casa con tu familia o en un bar, pues podías comentar la jugada, ¿no? Ahora, la audiencia no solo lee, sino comenta, comparte, co-crea, valida, es decir, al final es esto del social proof, ¿no? Es decir, que pesa tanto la crítica tradicional en un negocio gastro como lo que te comenta el lector. Entonces, hay una cosa que el lector se ha convertido en un actor con el que tenemos que jugar, ¿vale? Es decir, si te juzga puede convertirse o en tu mayor enemigo o en tu mayor aliado, ¿vale? Entonces es importante tratar al lector de una forma diferente a como se trataba antes. Más que como, ya te digo, como un lector pasivo, como una persona o como un activo en nuestro negocio, ¿vale? Luego, la plataforma es parte del mensaje. Esto es también importante porque no contamos una historia igual en una web, en un reel, en un short, en un podcast, en una newsletter. Entonces, el formato condiciona claramente el storytelling de lo que vamos a contar, ¿no? Entonces, vamos a ver luego, más adelante, los diferentes formatos que existen y que podemos ver, pero es importante saber qué negocio tenemos y cuál es la plataforma adecuada a nuestro negocio. A lo mejor a mí me vuelve loco Instagram, pero oye, tengo, no sé, o me vuelve loco TikTok, pero tengo una marca de algo súper tradicional que no encaja en esa plataforma. Pues tendré que buscar la plataforma adecuada a mi negocio, ¿vale? Luego, del medio a la marca, ¿no? A ver, en un proyecto gastronómico no puede quedarse solo en ser un medio de comunicación, ¿no? Es decir, no puede ser solo una revista, un blog, un canal. Esto lo vamos a ver también luego, ¿no? Es decir, los que crecen son los que convierten este medio en una marca mucho más transversal, ¿vale? Con múltiples vías de negocio. Es decir, a día de hoy, pues no sé, un medio gastronómico pues tiene pues, un e-commerce para vender productos, un restaurante pues además de servir comida pues organiza eventos o hace cursos de cocina online, pues lo que seguro que ya sabéis, pero es diversificar. Al final, como os digo, tenemos que intentar pues encontrar no solo una pata, sino pues toda una mesa y un ecosistema donde periodismo, comunidad y negocio, pues bueno, se retroalimenten, ¿no? Entre ellos. Y luego la velocidad y el ciclo de vida, ¿no? Que esto para mí es muy interesante porque al final en gastronomía digital las tendencias son súper fugaces, ¿no? Lo veréis en redes sociales, es decir, a lo mejor hoy un plato o un challenge de TikTok o lo que sea, pues es una técnica de cocina, incluso es pura tendencia y mañana nada, desaparece. Entonces, qué tenemos que entender con esto? ¿Y qué nos dice esto? Pues que tenemos que practicar un listening continuo, ¿no? Es decir, a ver qué está pasando en las redes, qué está pasando en los medios. Y luego, bueno, pues saber que lo que está en boca de todos hoy, pues mañana puede desaparecer, ¿no? Entonces, estos son una serie de puntos que yo creo que son interesantes para entender el nuevo paradigma de la gastronomía digital y entender que lo que hagamos tiene que, bueno, pues traspasar esa frontera de lo que muchos de nosotros a lo mejor pensábamos que era y, bueno, pues adaptarnos pues a las nuevas circunstancias, ¿no? Vale. Entonces, aquí tenéis
así como una pequeña tabla, que es un mapa de los actores que se van a cruzar en cualquiera de los negocios gastronómicos que vayáis a emprender, ¿vale? Es decir, son actores, bueno, en los que un proyecto digital tiene que relacionarse casi con total seguridad en todos ellos, ¿vale? Es decir, no, porque al final, cuando tenéis un negocio digital, no habláis con un solo público, ¿no? Habláis, pues, con diferentes públicos, porque, bueno, al final Internet es algo muy global. Y digo Internet como digo una red social. Me refiero que, bueno, que vais a tener muchos actores, ¿no? Y el reto está en alinear, ¿no?, esas expectativas sin perder autenticidad. Entonces, si quieres echarle un vistazo rápidamente a estos actores de los que os hablo, pero por una parte, bueno, los lectores, la comunidad, que al final van a ser el núcleo de vuestro proyecto. Estoy hablando, cuando hablo de proyecto, quiero que entendáis que puede ser cualquier cosa. Me refiero que a lo mejor uno de vosotros, ya te digo, quiere tener una web, a lo mejor uno de vosotros le apetece tener una cuenta de una red social con recetas, o a lo mejor otro pues tiene un negocio, una charcutería, una panadería y quiere montar un e-commerce. Es decir, tenéis que intentar ser como abrir la mente, porque cualquier cosa que os imaginéis entra aquí, ¿vale? A nivel gastro. Otras cosas, pues no lo sé, pero a nivel gastro puede entrar cualquier cosa, ¿vale? Entonces, lo que decía, lectores, comunidad, el núcleo. Sea lo que sea que tengáis, pues si no generas valor para ellos, pues el resto se cae. ¿Vale? Entonces, los lectores, vuestra comunidad, pues querrán sentir que el contenido pues les habla directamente a ellos, que les resuelve cosas, que tiene ideas, les da recetas, lo que decías antes, Rafael. Pues mira, pues me da ideas semanales para ir a restaurantes. Pues tú, si de repente encuentras una cuenta de TikTok que te da semanalmente, te resuelve ese hueco que tú quieres llenar, pues joder, pues al final vas a ser un lector afín y vas a ser un lector fiel a ese medio, ¿no? Luego, chef restaurantes. Estos, pues también, esto es importante porque sea cual sea también el negocio que tengáis, también es un actor que va a jugar con vosotros, ¿no? Los chef restaurantes suelen intentar escapar del solo promoción, ¿no? Entonces, pues aprecian contenidos pues, que cuenten su historia, que posicionen su propuesta, porque también los chefs y los restaurantes tienen una competencia feroz, ¿no? Entonces, pues que posicionen su propuesta al lado de otros, ¿no? Y bueno, y son aliados y son protagonistas en muchas de nuestras historias gastro. Siempre tenéis que tenerlos en cuenta porque te van a necesitar para ganar visibilidad y tú les vas a necesitar a ellos para generar contenidos, ¿no? Porque al final pues son prescriptores que son importantes y hay que tenerlos en cuenta, ¿no? Luego, otros actores que siempre juegan son los productores, las DOs, las IGPs. Bueno, al final, el origen, ¿no?, del producto, sea cual sea lo que vendáis. Yo tengo una revista de gastronomía y al final, si vamos al origen de todos los artículos que yo escribo, pues hay una persona que ha plantado un espárrago o que está criando un ganado, bueno, pues el territorio, el origen, al final es el principio de todo, sea cual sea el negocio que vosotros estéis intentando emprender, ¿no? Y son actores clave, ¿no? En cualquier storytelling gastronómico, en cualquier historia que queréis contar, ¿no? Entonces, pues se necesitan narrativas que expliquen por qué su producto es único, que representen esa base de, pues lo que os decía antes, de la materia prima, de la tradición, esenciales, ¿vale? Para crear storytelling con valor, ¿vale? Luego, bueno, las marcas y los anunciantes, sin lugar a dudas, fundamentales también, porque son los que van a sostener la viabilidad económica de nuestro negocio, ¿no? De diferentes formatos, desde formatos de publicidad, de branded content, yo qué sé, banners, etcétera. Hay miles y miles de posibilidades que marcas y anunciantes financien nuestros negocios gastronómicos. Y bueno, y por último, pues las plataformas. Cuando hablo de plataformas, hablo de Google, hablo de buscadores, hablo de redes sociales, hablo de una nueva plataforma que de repente ha irrumpido de forma atómica en el universo digital, que es la inteligencia artificial. Bueno, pues la plataforma en la que vamos a jugar y en la que vamos a interactuar con nuestros contenidos, ¿no? No son clientes,
pero son un intermediario obligatorio. Es decir, si no entendemos cómo funcionan los algoritmos, si no entendemos cuál es el público objetivo, pues no vamos a conseguir nada. Esto es un poquito como... Es como los kioscos y los repartidores de antes, ¿vale? Es decir, el periódico podía ser estupendo, pero si el kiosco no lo colocaba en primera fila, pues al final no lo ibas a vender. Pues las plataformas, lo mismo, saber conseguir que la plataforma en la que trabajas te posicione y diga, ostras, este tiene un contenido muy bueno, lo voy a poner al principio, va a ser pues la forma en la que el lector te vea y en la que vendas más periódicos, ¿vale? Entonces, bueno, esto es un poquito que creo que es interesante saber qué mapa de actores van a cruzarse en vuestro negocio, sea cual sea lo que emprendáis, ¿vale? Luego, las reglas del juego, ¿vale? Pues ya sabéis, hoy lo que decíamos antes, hay una serie de reglas que hay que jugar, que hay que entender y que hay que pelear por ellas, ¿no? Para empezar, bueno, es importante la estrategia producto, historia, canal, ¿vale? Esto es un orden. Primero, lo que tenemos que hacer es definir qué problema resuelve tu producto, ¿vale? Es decir, ahorra tiempo, es más saludable, descubre tu territorio, no sé. Luego se construye la historia. Se construye la historia a través de las personas, a través de los impactos, diferenciación y luego, y por último, eliges el canal donde vive mejor esa historia. Esto es lo que contábamos antes. Pues de repente, a lo mejor, mi historia vive mejor en YouTube, mi historia vive mejor en una web, o es mejor que haga una simple y básica newsletter que consiga suscriptores para ir pues mucho más suave y pues mucho más directo, ¿no? Luego el SEO y el clickbait, ¿no? Esto se trata de resolver preguntas reales, ¿vale? Pero con autoridad y con estructura, ¿vale? Es decir, la EEAT esta es famosa, ¿no? Es decir, dices experiencia, que has probado, expertise, sabes, autoridad, te citan y confianza, fuentes y transparencias, ¿vale? Entonces, hay que investigar, pues, la intención de búsqueda. Hay que cuidar la estructura de encabezados. Bueno, pues al final, tener claro qué nos pide la plataforma que estamos utilizando para lo que decíamos antes de que el kiosco nos ponga el periódico primera línea, ¿vale? Luego, la economía de la atención. Esto hablamos un poquito antes, ¿no? Y creo que es súper interesante y creo que es una de las nuevas reglas del juego y un nuevo paradigma que, yo que sé, la gente de mi generación nos cuesta, pero que es tal cual, y es que tenemos tres 3, 4 segundos en un vídeo para captar al lector. Si no, se va. Y cuando tenemos una web, tenemos un párrafo para llamar su atención. Si no, se va. Es decir, se acabó lo de hacer un artículo que va de menos a más y que de repente a mitad del artículo empiezas a entenderlo todo. Eso puedes hacerlo en otras circunstancias. Pero al principio, para retener al lector, tu vídeo, el vídeo que tú edites, tiene que, en los 3 segundos primeros, te vas a jugar que el lector se vaya o se quede. Igual en la web. En las 3 primeras frases, el lector va a decir esto me gusta o me voy. Seguro que vosotros lo hacéis. Vosotros de repente a lo mejor sentáis un contenido, veis un poco por encima, hacéis un poco de scroll y os vais. Es decir, ahora mismo la paciencia ha muerto, ¿vale? Es decir, hay que convencer al espectador de que se quede súper rápido, ¿vale? Entonces, por eso tenemos que tratar esta economía de la atención para saber dónde ponemos el foco, que es al principio de la historia, siempre, ¿vale? Luego, los datos para decidir, ¿vale? Pues esto de lo que estoy hablando es que define un objetivo por cada pieza que publiques, ¿no? Y que emites, ¿no? Pues yo qué sé, pues de repente, si haces un mail, pues una campaña de emailings, pues las aperturas que tengan tu campaña, pues yo qué sé, pues el tiempo de lectura, los shares, las conversiones, toda la información que tengamos, cuanta más información tengamos, mejor. Es decir, la información es poder y a día de hoy más todavía. Es decir, cuanto más datos tengas sobre tus contenidos, pues más podrás afinar qué es lo que va mejor y pues más podrás triunfar con ellos, ¿no? Y luego, por último, la ética y la credibilidad, ¿no? Es decir, muchas veces, o por lo menos yo tengo esa sensación que decimos que a día de hoy vale cualquier cosa, ¿no? Pero no es cierto, o por lo menos yo pienso que no es cierto. Yo pienso que al final el lector busca confianza, ¿vale? Y busca transparencia publicitaria. Es decir, pues yo qué sé, pues el típico que pones contenido patrocinado. Creo que, bueno, se busca muchas veces eso, sobre todo cuando es un contenido muy patrocinado, ¿no? Es decir, tener rigor con tus datos, con tus fuentes,
tener cuidado con los conflictos de intereses, cuando de repente te invitan a un restaurante o te invitan a un viaje de prensa, qué puedes o qué no puedes escribir, es decir, dejar claras las cosas, ¿no? Y hacer una trazabilidad de tu contenido también, ¿no? Para demostrar que, bueno, que es real, es decir, que no estás haciendo un contenido con IA o que no estás de repente pues inventándote cualquier cosa y poniendo 4 fotos de un banco de imagen, ¿vale? Es decir, creo que al final hay que tener buenas prácticas y hay que separar opinión de información. No hay que prometer beneficios de salud, por ejemplo, sin evidencias. Hay que tener claros cuáles son los derechos de imagen y tener claro bueno, una política editorial y una ética editorial a la hora de publicar cualquier cosa, que yo creo que el espectador o el lector o el follower le da muchísima importancia. Es decir, creo que no vale todo y creo que vosotros en vuestro negocio gastronómico que hagáis tenéis que tener clarísimo que tenéis que tener una ética y que tenéis que tener una fuerte autoridad y creer en vuestras ideas y luchar por ellas. Vale. Seguimos con el segundo punto, que es del producto a la marca. ¿Vale? Entonces, es importante, ¿vale? Que entendáis que como un producto gastronómico, yo qué sé, un restaurante, un vino, una receta, una web, lo que sea que queráis hacer, se convierte en una marca reconocible, ¿no? A través de valores, a través de propósitos, a través del storytelling que estamos hablando constantemente. Es decir, pues lo que hablábamos antes, intentar que del producto convertirlo en marca y la marca diferenciarla del resto de marcas, ¿vale? Entonces, lo primero que tenemos que hacer, que es interesante, es identidad y diferenciación. Es decir, lo primero que tenemos que hacer es definir nuestro producto gastronómico, ¿vale? Es decir, tenemos diferentes posibilidades. Tenemos productos tangibles, un plato, un vino, un queso, un aceite, un restaurante, pues una receta digital, una guía, un evento, yo que sé, algo que sea tangible. Y luego tenemos productos intangibles, pues pueden ser pues un conocimiento, una comunidad, estilo de vida, bueno, diferentes productos que no son tangibles. Bueno, esto no tiene mucha más ciencia. Lo que sí que tenemos que hacer y que es importante es saber qué problema resuelve, ¿no? O qué deseo satisface nuestro producto. Y esta pregunta tenemos que tener muy clara la respuesta. Tiene que ser una respuesta muy sencilla. Y ahora eso lo vamos a ver un poquito ahora más adelante, ¿vale? Luego, diferenciarse en un mercado saturado. Lo hablábamos antes. Cualquiera puede lanzar un proyecto gastronómico. Esto tenemos que tenerlo claro. Es decir, yo tengo un móvil y me hago una cuenta de Instagram y subo una foto de una receta. Y ya está. Al final, esto ya es un proyecto gastronómico digital. Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos que intentar no ser uno más, ¿no? No ser uno más en un mar de recetas o en un mar de productos o en un mar de proyectos. ¿Vale? ¿Cómo hacerlo? Pues bueno, pues la clave es diferenciarse con propuestas de valor, ¿no? Es decir, no vender lo mismo. Si, imagínate, os pongo un ejemplo, yo qué sé. No es lo mismo vender un vino ecológico, dices, vendo vino ecológico, que dices, no, mira, vendo un vino ecológico elaborado en viñedos familiares a más de 900 metros de altitud y pensado para maridar con cocina vegetariana. Ostras, pues ya dices, bueno, esto es una propuesta de valor, ¿vale? Es decir, cuando vosotros queréis vuestro proyecto y queréis vuestro producto, creo que es fundamental que vayáis al long tail, que llaman, ¿no? Es decir, intentar no quedaros en el genérico, sino intentar encontrar ese nicho que va a ser lo que os posicione pues, contra toda vuestra competencia, que como os digo va a ser mucha, 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 ¿vale? Entonces, como os decía, bueno, la propuesta de valor es lo que os intentaba decir antes. Tenéis que saber resumir en una frase clara qué ofrece y por qué es único el producto que vais a hacer. Ejemplo, lubina fresca del Atlántico preparada con técnicas tradicionales y distribuida en 24 horas sin intermediarios. Joder, ya está. Mi negocio va a ser un negocio que voy a distribuir a cualquier lado de España en 24 horas una lubina fresca del Atlántico. No es una cosa rara que dices, joder, no entiendo bien qué está diciendo, qué quiere, no. Es algo muy claro. Y para que vosotros podáis vender vuestro negocio y para que el consumidor confíe en vosotros, tenéis que tener una propuesta de valor clarísima, una frase cristalina para vuestro negocio, ¿vale? Yo qué sé, de un producto intangible. Pues mira, voy a hacer una comunidad gastronómica digital para que los amantes del vino descubran, aprendan y compartan experiencias en directo
con enólogos reconocidos. Vale, perfecto, súper claro. Es una propuesta. Luego podrá triunfar más o menos, pero desde luego es algo claro. ¿Vale? Esto es lo primero que tenéis que hacer para diferenciaros de un mercado. Tener una propuesta clara que no sea ambigua. ¿Vale? Luego, los insights del consumidor, ¿vale? Es decir, esto es detectar la necesidad que queremos cubrir. Otro ejemplo, pues yo qué sé. Padres, que esto está muy de moda, que quieren purés saludables, pero que no quieren complicarse la vida. Pues ya está. Pues surge una marca que envía purés gourmet infantiles listos para calentar, con elementos naturales. Perfecto, estás detectando esa necesidad y cubriéndola, ¿vale? Y luego, pues, propósitos y valores. Entonces, ¿qué significa esto? Pues significa sostenibilidad, significa territorio, innovación. Es decir, al final lo hablábamos antes también, los consumidores no solo compran productos, ¿vale? Los consumidores compran banderas, compran historias, compran tradición, ¿vale? Es decir, esto tenéis que también interiorizarlo. Darle pues un propósito, un valor, darle un carácter, ¿no? a vuestro negocio, ¿vale? Entonces, estamos ya, hemos visto un montón de cosas, vamos a intentar saber cómo construimos nuestra marca gastronómica, ¿vale? Antes de seguir, ¿tenéis alguna duda? ¿Algo que queráis comentar sobre todo lo que hemos visto hasta ahora? Porque estoy pegándoos una chapa importante. ¿Nadie quiere decir nada? ¿No? Va, pues sigo. Si tenéis algo, quitar el micro y pegarme un grito, ¿eh? O sea, sin problema ninguno, ¿vale? Entonces, a ver, ¿qué me ha soltado esto? Bueno, esto es súper importante, este punto, ¿vale? Porque construir una marca gastronómica no es lo mismo que construir una marca de automoción o construir una marca de cualquier otro sector, ¿vale? Es fundamental entender ciertos puntos para que nuestro negocio tenga pues una identidad, ¿vale? Una identidad y que tenga pues una aceptación dentro del mercado, ¿no? Entonces, lo primero, una identidad visual y verbal. ¿Vale? Pues aquí lo que estoy hablando es que no solo somos un logotipo. Es decir, con mucha gula, por ejemplo, nuestra revista tiene un logotipo fantástico, pero luego no solo incluye la topografía y los colores y los estilos, sino, bueno, pues también, yo qué sé, si tienes un podcast, pues qué tono vas a hablar en él. Yo qué sé, la voz que elijas, pues es importante. Y luego la voz editorial también de la marca, ¿no? Es decir, que importa tanto como la estética. Al final hablas cercano, hablas desenfadado, quieres hacer un negocio más técnico, más formal, yo que sé, más para un público más joven. Intentar tener claro vuestra editorial, ¿vale? Es decir, intentar tener claro a quién le dirigís a quién es vuestro consumidor o vuestro lector ideal y hablarle a él, ¿vale? Hablarle a él tanto a nivel visual como a nivel verbal, ¿vale? Como lo que comunicáis, como lo que escribís, como lo que contáis, como lo que grabáis. Todos vuestros formatos tienen que estar dirigidos hacia esa persona, ¿vale? O hacia esa comunidad, ¿no? Luego, la narrativa eje, ¿no? Que llamo este segundo punto, ¿no? Entonces, la marca, ¿vale? Se sostiene en un relato que puede ser origen, puede ser personas, puede ser territorio, tradición, y es un relato simple. Esto lo he dicho antes y lo diré después. Muchísimos negocios gastronómicos digitales se acaban perdiendo por ser ambiguos, por querer abarcar muchas cosas, por no tener una narrativa simple, una narrativa muy concreta. Yo qué sé, un orador que cuenta la historia de su abuela como una inspiración para sus recetas. Perfecto. Tienes un orador, tienes una cosa simple y tienes una propuesta de valor, ¿vale? Tener una narrativa concreta y una narrativa que diferencie y que sepa a quién va dirigida, ¿vale? Fundamental. Luego, consistencia, ¿vale? Es decir, a ver cómo explico esto. Esto es que básicamente lo que prometes, ¿vale? Debe de sonar igual en la web, en una carta, en Instagram o incluso en el packaging si tienes un e-commerce, ¿vale? Es decir, sin consistencia, es decir, sin que una cosa sea igual que la otra, el cliente desconecta, ¿vale? Si yo tengo de repente una sección de recetas en la que hablo
con un tono de, oye, tío, me encanta que veas mi receta y ahora te voy a, yo qué sé, como desde así un punto como para gente súper joven y tal. Y luego tengo al lado otra sección de vinos en las que hablo de una forma ultra técnica, pues entonces no hay consistencia en mi web, ¿vale? Porque estoy dirigiéndome a de diferentes tipos a diferentes personas, ¿no? Entonces, por ejemplo, otro ejemplo, si una marca se vende como sostenible, ¿vale? Por ejemplo, pero envía productos en plástico, pues entonces al final pues pasa lo mismo. El cliente dice, uff, no me encaja, ¿no? O de repente dices, no, mira, tengo un vino de una bodega familiar, ¿no? Que, bueno, que la web te cuenta, pues, un legado de su familia, generaciones, en redes, muestra la vendimia, manual, en directo, cómo se lleva haciendo toda la vida y de repente la botella, el packaging de la botella, tiene un diseño ahí ultra contemporáneo y ultra rompedor. Pues no funciona. Y esto que parece de una perogrullada, no lo es. Porque luego, cuando vosotros montéis vuestro negocio, vais a tener 100.000 cosas 100.000 cosas en la cabeza y a lo mejor de repente una se os escapa. Pero tenéis que tener la conciencia de la consistencia, de que vuestro relato no se pierda en ninguno de de vuestros canales, ¿vale? Y de vuestras diferentes opciones que tengáis para vender y para comunicar, ¿vale? Y luego, pues, finalmente, la experiencia, ¿no? La experiencia, pues, que es la prueba de fuego, ¿no? Que es que lo que prometes, pues, debe de confirmarse en la experiencia real del cliente, ¿no? Entonces, la mejor identidad visual, pues, fracasa si al final el comensal no vive lo que le prometiste. Entonces, pues, esto muchas veces... yo siempre lo digo a mi equipo, es decir, muchas veces es mejor retener el cliente que en conseguir uno nuevo. Al final, si tú consigues 100.000 clientes, pero se te van 50.000, pues mal vamos, ¿no? Entonces, digo clientes como digo lectores, como digo cualquier, es decir, suscriptores, da igual. Es decir, es importante que entendáis que la cosa no acaba cuando un cliente compra el producto de tu e-commerce o cuando un lector entra en tu web a leer un artículo. Ahí empieza. Lo que tenéis que hacer es que la experiencia sea perfecta para él, para que vuelva. Esa es la forma de crecer. Así, básicamente, ¿vale? Seguimos. La estrategia digital y los canales, ¿vale? Es decir, a la hora de emprender, pues es fundamental diseñar una estrategia digital pues, para vuestro proyecto gastronómico. Es decir, no ir a lo loco, como muchas veces vamos en esta época y en estos tiempos locos, sino tener una estrategia, pararse, pensar, elegir los canales, adaptar los contenidos, medir los resultados, bueno, ir poco a poco, porque al final eh, si vas poquito a poco, pues seguro 100% que la cosa te va a ir mejor, ¿vale? Entonces, hay un principio clave a la hora de buscar una estrategia que es estas tres cositas, que es en este orden, producto, historia, canal, ¿vale? Es decir, esto del el refranero español que es muy sabio y dice aquello de no empezar a construir la casa por el tejado. Pues esto es lo mismo. Es decir, tú no puedes empezar a construir un negocio desde el final. Tienes que empezar desde el principio, ¿no? Primero los cimientos y luego ya poco a poco pues vas subiendo hasta montar y hasta poner los muebles, ¿no? Entonces, el error más común cuando de repente montas un negocio, por ejemplo, es pues lo que os decía antes. Yo es que quiero aparecer en Instagram. Hostia, vale. Quieres aparecer en Instagram, pero antes de aparecer en Instagram tienes que ver cuál es el producto, qué historia lo va a hacer relevante y ya después elegir el canal. Que a lo mejor es Instagram o a lo mejor no, ¿vale? Esto ya lo hablábamos antes. A lo mejor te vuelve loco Instagram, pero es que no encaja o yo qué sé, o de repente eres un productor de aceite de oliva virgen extra premium y no vas a triunfar haciendo bailes en TikTok. No lo vas a hacer, por mucho que te guste TikTok. Entonces, tu producto define tu canal. Y en el medio está la historia que quieres contar, ¿vale? Entonces, esto es súper importante, que hay que ponerse al servicio de tu producto y no al revés, ¿vale? Porque al final, si no, pues caemos en errores y bueno, y pues así los negocios se van al traste. Luego, hay una serie de los canales que hablábamos digitales en gastronomía. Hay algunos más, ¿vale? Pero estos, bueno, son un poco
pues los canales principales en los que podéis mover vuestros diferentes negocios, ¿no? Por una parte, una web, un blog, que aquí entraría también un e-commerce, ¿vale? Entonces, pues eso, es tu casa digital, ¿no? Entonces aquí tienes el control, va a ser, pues vosotros que vais a ser los emprendedores, entonces vais a tener el control total de vuestro contenido, vais a saber, vais a querer decidir cuándo se publica, cuándo no se publica. ¿Y qué pasa? Que vais a depender pues, de algoritmos, de canales, pues vais a depender, pues eso, pues de que lo que hablábamos antes, de que de que el kiosco te ponga el periódico en primera línea, ¿vale? Podéis hacer recetas, podéis hacer guías de restaurantes, entrevistas, cosas que generen tráfico tanto a corto plazo como a largo plazo. Entonces, pues yo qué sé, por ejemplo, un blog de una panadería artesanal que atrae visitas constantes porque además tiene recetas bien posicionadas en Google. A lo que voy es lo que hablábamos antes, intentar que aunque tengáis una web y un blog y luego también canales sociales, intentar diversificar. ¿Vale? Pues por ejemplo, este ejemplo que os contaba ahora. Dices, ostras, tengo una panadería, ¿vale? Entonces voy a hacer una web de mi panadería para vender pan online, por ejemplo. Pero es que además, probablemente hay ya en mi barrio 355 panaderías. Entonces, si alguien pone comprar pan online, es muy difícil que a lo mejor yo al principio me pueda posicionar arriba. Pero si de repente en mi blog genero una serie de recetas con pan que triunfan, a lo mejor hago que la gente me encuentre desde otro lado, ¿vale? Es decir, que entender que cualquiera de estos canales tienen mucho fondo, que no es solamente hago un blog y escribo mis experiencias o hago un e-commerce y pongo mis productos. Si diversificáis dentro de una web o dentro de un blog, vais a encontrar mucho más tráfico. Y a lo mejor de repente os sorprende. A lo mejor de repente dices, joder, pues fíjate, tengo un blog de cocina, pero he metido una cosa sobre libros y es por donde me viene la mayor parte del tráfico. Bueno, pues es que al final, cuantas más balas dispares, más posibilidades tienes de dar en el blanco. ¿Vale? Luego, newsletter. Las newsletters son súper interesantes porque son unos canales muy directos, que además son muy sencillos de leer, es decir, no digo de leer a nivel lector, sino de saber cómo funcionan y de medir los datos, ¿no? Porque al final en web medir los datos no siempre es tan sencillo, ¿vale? Por eso, si entráis en el máster, en la clase que voy a dar, en la asignatura que voy a hablar, hablaremos de las mediciones, ¿no? Pero el newsletter sí que es más sencillo. Es decir, tú envías una newsletter, tienes una comunidad de suscriptores y dices, bueno, me han abierto en la newsletter 7.572 personas. Y lo sabes exacto. Es decir, porque no hay problemas, porque tú cuando tú te suscribes a una newsletter, aceptas pues que tus datos estén a disposición de la persona que te la envía. Entonces no tienes problemas con eso. Y es muy interesante saber pues cuánta gente la abre, cuánta gente le da clic aquí, cuánta gente le da clic allá, cuánta gente ni la abre, cuánto tiempo está la gente leyendo la newsletter. Es decir, te dan unos datos súper interesantes. Y además, pues llega al correo de tu comunidad y pues suele tener una alta fidelidad, ¿vale? En gastronomía. En otros sectores menos, yo que sé, en sectores tipo pues moda o automoción que hablábamos antes, pero en gastronomía suele tener, ya te digo, mucha fidelidad, ¿no? Entonces, pues bueno, pues puede haber formatos semanales, formatos diarios, menús de temporada, pues cosas, promociones. Mi consejo es que no sobredimensionéis las newsletters, no enviéis demasiadas newsletters, porque al final, pues, la gente se cansa. Pensar en vosotros mismos. Yo cuando recibo todos los días una newsletter me acabo dando de baja, ¿vale? Es decir, es mejor que enviéis pocas, con buen contenido y muy segmentado. Esto es clave, ¿vale? Segmentar lo que enviéis en función del lector que tengáis. Esta newsletter a la hora de venderos, insisto, tengáis un blog, tengáis una red social, es decir, a la hora de buscar financiación, es muy interesante, porque tener una buena comunidad suscrita exclusivamente a tu canal con buenas mediciones, pues a un anunciante siempre le gusta, ¿vale? Luego, redes sociales. Ya sabéis las 50.000 redes sociales que hay, ¿vale? Tenemos muchas. Nosotros, por ejemplo, en la revista tocamos muchísimas de ellas y nos funcionan mucho también por redes sociales pues como Pinterest, Flipboard,
otro tipo de redes sociales que no están no son tan virales, pero que nos funcionan muy bien. Me refiero que investigar bien, porque a lo mejor de repente hay una red social que no es Instagram o no es TikTok o no es Twitter, que os puede funcionar, ¿vale? Pero bueno, las claves, vamos, las básicas. Tenemos Instagram, ya sabéis, contenidos muy visuales, perfectos por si queréis hacer fotografía gastronómica, recetas gastronómicas, temas de lifestyle. Bueno, pues al final sigue siendo una red muy visual, ¿vale? Sabéis que, bueno, que antes no había reels ni había vídeos, ahora también hay, pero sigue siendo algo que es muy visual, muy visual. Instagram siempre ha funcionado así y de momento sigue funcionando así. TikTok, rapidez, autenticidad, ideal para públicos jóvenes, para crear contenidos virales. Lo que hablábamos antes de la economía de la atención, pues en TikTok va al máximo. Es decir, si decíamos que hay una media de 4 o 5 segundos en diferentes canales, en TikTok a lo mejor hay 2 tres. Es decir, en TikTok es pa. Todo muy rápido, ¿no? Luego tenemos YouTube, bueno, pues ya sabéis, no son formatos largos o formatos cortos para los shorts y que, bueno, pues que pueden generarte mucha comunidad, ¿vale? De hecho, bueno, pues el término de youtubers, pues aquí viene, ¿no? Os pueden servir para todo, para hacer recetas para vuestro blog, para vuestro e-commerce, para si tenéis un e-commerce para enseñar producto. Hay una cosa muy interesante de YouTube, que si hacéis un blog, al final, si subís directamente vídeos en el blog os va a pesar muchísimo. YouTube os va a proporcionar la posibilidad de incrustar los contenidos en vuestro blog o en vuestra web sin que os pese, porque ese peso lo mantiene YouTube, la plataforma de YouTube. Bueno, al final YouTube es una plataforma súper interesante, tengáis el negocio que tengáis, ¿no? Luego tenéis LinkedIn también, que bueno, que ya sabéis, una plataforma más profesional, que bueno, que está muy bien para networking, para gestión de contenidos, etcétera. Y luego, bueno, tenéis Twitter, que ya sabéis. Actualidad, debates, opinión gastronómica. Bueno, pues al final, pues un poco la red social más de batalla, ¿vale? Otro canal principal e interesante en gastronomía, que la verdad es que hubo un momento en el que se habló mucho de él, ahora parece que está un poquito en capa caída, son los podcasts, ¿no? Y los audios. Digo que está un poco en capa caída porque hubo un momento que estuvo muy arriba. Eso no significa que esté abajo, ¿eh? Pero yo creo que la curva pues está nivelando y está dejando de crecer, pero está teniendo una comunidad bueno, muy fiel, ¿no? Son muy potentes, sobre todo los nichos, ¿no? Que se crean, pues, de entrevistas con chefs, debates sobre sostenibilidad, pues, consejos de nutrición. Al final, un podcast, si tenéis un nicho muy concreto, que sois especialistas en algo, es muy interesante. Es muy interesante porque la gente os va a buscar y os va bueno, y podéis llegar a mucha gente en este aspecto, ¿no? Y luego, por último, los eventos híbridos, ¿vale? ¿Qué significa esto? Que lo digital no tiene que sustituir de forma obligatoria lo presencial, ¿no? Es decir, lo puede amplificar. Yo qué sé, una pop-up, un show cooking, catas en directo, yo qué sé, pues que de repente se retransmiten en streaming, yo qué sé, no sé. Por ejemplo, una bodega que organiza una cata física con clientes super VIP y que de repente lo retransmite todo por Instagram Live, pues yo qué sé, pues al final haces algo físico que también lo viralizas o le das visibilidad a través de lo digital, ¿no? Yo qué sé, pues cualquier negocio que tengáis, creo que es súper interesante hacer este tipo de eventos. ¿Vale? Nosotros, por ejemplo, en esta revista, que somos muy digitales y que al ser un medio de comunicación, bueno, pues este tipo de eventos no son tan comunes como si de repente tuviésemos una bodega o un negocio, que podemos hacer más cosas, pero siempre intentamos hacer algún live cuando de repente vamos a algún evento. Bueno, intentar generar este tipo de contenidos porque también son interesantes, ¿vale? Y luego, ya nos queda poquito, ¿vale? Vamos a hablar de los modelos, de los diferentes modelos de negocio gastronómicos, siempre que tenemos en la era digital, no vamos a nombrarlos todos y, bueno, vamos a nombrar algunos y dar una pequeña pincelada porque no tenemos muchísimo tiempo para profundizar. Esto será otra clase de la asignatura, es decir, si queréis, si os apuntéis al máster, vamos a tener muchas oportunidades de profundizar en este tipo de negocios y además de ir uno a uno con vosotros para saber qué tipo de modelo queréis hacer y profundizar un poquito y ver qué ideas podemos tener entre todos, etcétera, ¿vale? Entonces, una clave.
que ya he repetido en alguna ocasión, diversificación, ¿vale? Esto es fundamental. Un modelo único es frágil. Un modelo con más patas es más fuerte, ¿vale? Los proyectos sólidos son los que implican diferentes fuentes de ingresos. Esto es así, es el ABC. O sea, no es nada nuevo que de repente yo se esté descubriendo, pero sí es algo que tenéis que entender, interiorizar y que es mejor jugar con 10 cartas que con una, ¿vale? Jamás, jamás os la juguéis a una sola carta, porque entonces tenéis muchas posibilidades de perder. Yo conozco, bueno, pues vosotros sabéis, por ejemplo, en Google hay, de forma habitual se hacen los core updates estos, es decir, que de repente Google analiza todas las webs, pone nuevos algoritmos, entonces de repente una web que estaba aquí, pues la baja al subsuelo. ¿Qué pasa? Que hay muchos negocios y muchas webs, muchas revistas digitales, etcétera, muchos blogs que confiaban sus negocios a la publicidad programática, que ahora vamos con ello de Google. ¿Qué pasa? Que si solamente tienes tu negocio, si el 80% de tu ingreso va por ahí y de repente Google te baja, te arruinas. No tienes posibilidad de mantenerte con otra cosa. Entonces, siempre intentar, cuando creéis vuestro modelo de negocio, decir, vale, 25 aquí, 25 aquí, 30 aquí, 30 allá. Es decir, intentar siempre tener diferentes fuentes de financiación. Siempre, ¿vale? Y no es difícil. Es decir, simplemente hay que ser un poco creativo, ¿vale? Entonces, estos son, pues ya os digo, una serie de los modelos principales de los que podéis sacar dinero, digo, dentro de vuestro negocio, ¿vale? Entonces, por una parte, si tenéis un medio digital, un gastronómico, un blog, me vale, bueno, un e-commerce, pues sí, podría valer también entrar aquí, es decir, pero sobre todo, pues es una web, ¿vale? Una revista digital, un blog de gastronomía, un blog de recetas, algo, una web, ¿vale? Un medio digital gastronómico. Tenéis la posibilidad, pues eso, la publicidad programática, es lo que os hablaba antes, ¿vale? Pues también tiene que tener con banners, CPM, es decir, al final son ingresos por impresiones, es decir, aquí lo que haces es que dices, me la juego. Entonces, si de repente, imagínate, pues lo que os contaba antes de, yo conozco casos reales de gente que dice, hostia, es que me va muy bien. Es que tengo 200.000 visitas semanales en Google. Es que gano un dineral con la programática, porque al final la programática, cuanta más gente entre, más dinero ganas. ¿Qué pasa? Que el día en que Google te cierre el chiringuito, esos medios ya no existen, han desaparecido, ¿vale? Es decir, la publicidad programática está bien. Bueno, está bien trabajarla, pero no está bien que sea que intentes sostenerte solo con ella, ¿vale? Luego, los branded content. Los branded content pues, son los contenidos patrocinados, ¿vale? Es decir, pues yo qué sé, pues si de repente pues una bodega quiere hacer una publicidad y quiere, pues, pero no, que no sea una publicidad que suene a publicidad, ¿no? Pues una publicidad con un valor añadido, con transparencia, pues bueno, pues al final me llama a mí y me dice, oye, mira, quiero que con mucha gula hagamos un reportaje sobre mis vinos. Bueno, pues al final el cliente me paga y yo genero un contenido interesante para él e interesante para los lectores, ¿vale? Esa es la clave del branded content para mí, ¿no? Que al final sea interesante para todos los lados, ¿no? Luego, la afiliación es un poco, es parecido, bueno, no es parecido, pero bueno, tiene también ese problema que puede tener la programática, ¿no? Que al final, bueno, son comisiones por recomendar productos. Entonces, pasa lo de siempre, que si al final tienes muchas visitas, te va a funcionar muy bien. Y si tienes, de repente se caen las visitas, te puede funcionar peor. Es decir, que bueno, está bien tenerla, está bien trabajarla, pero igual que la programática, creo que es importante que no sea tu fuente principal de ingresos, ¿vale? Esto, por ejemplo, lo veréis mucho en Amazon, ¿no? Típica, pues, muchas webs que hay que ponen, pues, que te derivan a Amazon, pues tú cuando estás en una web nosotros la tenemos en Comuchagula, trabajamos con algo de Amazon, si de repente pues le das al botón, entras en Amazon y compras el producto, pues te dan un porcentaje, ¿vale? Esto es la afiliación. Y luego las suscripciones o membresías, que son, bueno, pues comunidades que te dan un contenido exclusivo por un importe mensual. Esto, bueno, pues ahora lo están haciendo muchos, bueno, llevan tiempo haciéndolo muchos medios de comunicación, pues que grandes medios que sí que pagando pues 1 euro al mes, pues puedes ver todo el contenido y si no, no lo puedes ver, ¿no? Bueno, pues esto también es una posibilidad. Aquí hay que tener cuidado, nosotros, por ejemplo, no lo hacemos porque ahí
ciertos aspectos legales que hay que tener cuidado con ellos, ¿vale? Pues porque al final cuando te pagan, es decir, tienes que tener un equipo de abogados detrás, pues importante para no tener complicaciones. Entonces, mi recomendación es que si empezáis un medio o un negocio gastronómico digital, tengáis cuidado con las suscripciones de pago, ¿vale? Si tenéis detrás una gestoría que os dice para adelante porque nosotros os sostenemos, perfecto. Pero si no, tener cuidado. Luego, restaurantes y chefs, ¿vale? Los restaurantes y chefs también son otros de los actores de los que hablábamos antes, ¿no? Al final, bueno, pues el delivery digitalizado, es decir, pues de repente apps de terceros, tu web propia, Dark Kitchen, pues no sé, por ejemplo, un restaurante que crea una segunda marca solo para hacer un delivery, ¿no? Pues es decir, son al final, pues también intentan diversificar mucho y es interesante, ¿no? Experiencias híbridas, pues no sé, pues por ejemplo menús combinados con un storytelling online, pues yo que sé, una cena física que se transmite con una entrevista con el chef, por ejemplo, ¿no? También puede ser algo que te monetice, ¿no? Tu negocio, ¿no? O directamente la marca personal del chef, que lo veréis constantemente, ¿no? Al final, si vosotros tenéis un restaurante y empecéis a generar contenido y a ganar visibilidad, pues podréis hacer cursos, clases de cocina, libros, consultorías gastronómicas con otros restaurantes, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Seguimos. Productores de OS o IGPs, que también hablábamos antes en los actores. Bueno, pues aquí básicamente podréis vender directamente al consumidor, eliminando intermediarios, vendiendo directamente desde la web, que es una forma pues, de sacaros todos los intermediarios y todas las comisiones que ganan los intermediarios. Las suscripciones, pero bueno, estas suscripciones no son como las suscripciones que os comentaba antes, es decir, pues yo qué sé, esto es de repente decir, pues venga, pues tengo un negocio de frutas, pues toda la semana, todos los meses, si me compras una caja al mes, pues te hago X descuento. Bueno, pues esto, verduras, queso, vino o lo que sea, ¿no? El turismo gastronómico es algo que también puede ser una forma de ganar dinero de los productores de las D2, pero no solo el turismo gastronómico eh, a nivel presencial, que también, sino también a nivel digital. Es decir, existen un montón de programas y de iniciativas en las cuales puedes bucear en productores, ideos y hacer un turismo gastronómico online, que también es muy interesante porque ahorra costes y bueno, y al final pues es un modelo de negocio para muchos productores y muchas denominaciones de origen, ¿no? Y luego las licencias y los co-branding, pues alianzas con marcas de retail, con marcas de hostelería, pues yo qué sé, una DO de un jamón ibérico que se alía con un restaurante o con una cadena de hoteles para que sus hoteles solo se vende ese jamón o con unos aeropuertos que lo vemos todos los días, ¿no? Bueno, pues al final estas alianzas son muy interesantes. Y luego, pues por último, los creadores independientes, ¿no? Al final, pues si de repente pues, sois creadores de contenido y si de repente lo que queréis hacer es una marca personal en la cual vendáis pues hagáis recetas o cualquier otra cosa, pues bueno, pues tenéis que tener en cuenta pues plataformas digitales de micromecenazgo como son Patreon o Coef, bueno, que al final son los crowdfunding estos míticos que, bueno, que al final os ayudan a autofinanciaros y pues, comunidad que te ayuda y que te paga pues, para apoyar el contenido que tú haces. Bueno, luego pues podréis hacer cursos o talleres digitales en función del nicho de mercado que estéis dando. Si de repente vosotros sois creadores independientes de pan, pues podréis dar cursos de panadería, por poneros un ejemplo. Merchandising, pues libros, utensilios de ropa con frases foodies, bueno, pues cualquier cosa que se os ocurra. O, bueno, eventos presenciales que pueden ser pop-ups, pueden ser cenas colaborativas o bookings, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, finalmente, lo que os hablaba, al final el resumen de todo esto es que muchas veces pensamos que para lanzar un proyecto gastronómico digital basta, pues eso, con abrir una cuenta de Instagram, con publicar unas recetas y listo. Y no, pero lo que realmente va a diferenciar a vuestro proyecto digital, es decir, los proyectos que realmente perduran son esos que tienen un propósito claro desde el inicio, es decir, que saben qué problema resuelven, qué valor aportan y, bueno, y por qué merecen la pena existir en este universo atomizado del que hemos hablado antes, ¿no? Entonces, ese propósito pues, es una semilla, ¿no? Que después se transforma en un producto, que es lo que ofreces, luego se transforma en una historia, que es como lo cuentas, en comunidad, que es la gente que te acompaña, y bueno, y finalmente en un negocio
que es lo que te da de comer, ¿vale? Entonces, bueno, pues un proyecto sin propósito es como un plato sin receta, ¿no? Que te puede ser algo sabroso de vez en cuando, pero al final nunca tendrás una consistencia ni una identidad. Entonces, yo lo que os animo, pues eso, a que tengáis ese propósito súper definido antes de montar nada. Es decir, a que hagáis un trabajo previo pues de identificación de mercado, de buscar vuestras tácticas, vuestras técnicas, vuestros proyectos y a partir de ahí lanzaros a emprender y lanzaros con valor, con valentía y sin miedo, ¿vale? Entonces eso, al final la digitalización amplifica, pero no sustituye, ¿no? Es decir, lo que tenemos que tener en cuenta es que tiene que haber algo sólido, porque, bueno, porque si no, pues no hay red social ni hay web que salve nuestro proyecto, ¿vale? Y bueno, esto es un poquito lo que quería contaros. Entonces, no sé si tenéis algo, si queréis preguntarme algo, si tenéis algunas dudas, no sé, o si alguien quiere compartir de repente algo que le apetezca compartir, algo que le interese, no sé, algún proyecto que tenga o que de repente tenga dudas o algo. Hola Genial, Jesús. Jesús. ¿Qué tal? Mira, justo iba a abrir para ver si alguien quería conectar y iba a leer un poco el ¿Qué chat. tal, Andrea? Bien, Andrea, gracias. adelante. Yo tengo una pregunta. Sí, ¿Cómo para ti, debería ser el contenido que se suba a LinkedIn? ¿Qué características debería tener? a LinkedIn. Sí, Claro, es decir, depende mucho de qué estemos hablando. Me refiero que una cosa es que de repente tú, como Andrea, que subas contenido a LinkedIn para darte visibilidad a ti como empleada y otra cosa es que tengas un negocio. Me refiero, al final, es lo que hablábamos, que depende muchísimo de qué quieras comunicar. sí. ¿Sabes? Es decir, por ejemplo, ¿tú de qué me estás hablando, Andrea? ¿Del contenido que subas tú a LinkedIn como persona individual? ¿O si de repente tienes un e-commerce y quieres subir contenido a LinkedIn o tienes una web y quieres subir contenido a LinkedIn? Sí, de una web. De una web, por ejemplo, una revista de gastronomía. Sí, Vale, pues entonces, claro, es decir, al final, si tienes una revista de gastronomía, tú puedes subir a LinkedIn. Vamos, nosotros, por ejemplo, lo hacemos, no con toda la regularidad que querríamos, pero sí que lo hacemos. Puedes subir a LinkedIn prácticamente todos tus contenidos, ¿sabes? Porque al final tú lo que haces es que subes los contenidos que vas publicando. Y luego tú, Andrea, si eres la directora de esa revista, pues puedes amplificar los contenidos que más te interesen para darle valor a los trabajos que tú hagas, ¿sabes? Pero al final, tú cuando al LinkedIn, aunque sea una red profesional, no deja de ser una red de contactos. Entonces, si tú subes mucho, o por lo menos esta es mi opinión, que a lo mejor otra gente diría lo contrario, pero yo creo que si al final subes mucho contenido y dejas claro que eres una revista, que eres un medio de comunicación y ese contenido genera que otras personas te conozcan y genera interacciones, pues al final lo que creas es una red de gente que te lea desde ese medio, ¿no? Desde esa red social. sí. Luego, Ok, muchas independientemente, gracias. es que tú, como Andrea, y como una marca personal, publiques de todo. Para mí, LinkedIn, bueno, tienes que ser más cauto y, bueno, pues solamente publicar pues aquellos, no solo aquellos artículos tuyos, sino aquellos artículos tuyos que te gusten mucho. Porque hay muchas veces que publicas artículos, yo hay veces que publico artículos que, bueno, que me gustan menos, ¿sabes? Entonces, pues eso, intento no darles tanta visibilidad, sobre todo en un entorno profesional, ¿sabes? Sí, te entiendo. Muchas gracias. Nada, gracias a ti. Venga, Gracias, alguien más que se Jesús. anime. ¿Alguien más quiere preguntar? Aprovechar a tenerlo. Reina, Rafael, Mónica, José, Reno, José de nuevo, Carmen. Alguien que tenga algún proyecto, algún sueño, diga, ostras, que me gustaría montar esto a nivel digital. O yo qué sé, o incluso a nivel físico, dices, ostras, ¿y cómo puedo trasladar este negocio físico en algo digital, ¿no? Ujú. ¿Puedo decir algo? Por Sí, favor. claro. Em, bueno, me parece sumamente interesante y relevante toda la información que has dado. Yo creo que voy a ver la clase otra vez. Yo ya estoy inscrita en la maestría de periodismo gastronómico en línea y bueno, pues definitivamente estoy esperando ver más de tus clases. Em, Mi caso es, yo toda mi vida he estado alrededor de alimentos. Em,
soy ingeniero en alimentos y me dediqué mucho tiempo a hacer investigación, a ciencia. Después tuve un negocio y yo hacía salsas mexicanas. Es un negocio que acabo de cerrar por circunstancias, pero bueno, ahora soy chef. Me acabo de certificar como chef y en el futuro yo me quiero dedicar a escribir acerca de gastronomía. O sea, siento que es como cerrar el círculo. Entonces, yo ya tengo, digamos, una página web que, bueno, es más bien para el negocio, pero tengo ahora ya redes sociales que no sé si es mejor mantenerlas como tal y aprovechar el seguimiento que ya tengo y transformarlo en un blog o simplemente cerrarlo y empezar de nuevo. Una buena pregunta, Reina. Es una buena pregunta. Claro, es decir, también hay un gris entre esas dos cosas, que es hacer una transición, Ujú, ¿sabes? Es decir, lo que yo creo que debes de analizar es si lo que tienes te compensa mantenerlo a nivel, yo qué sé, es decir, depende de la comunidad que tengas. Es decir, también depende de las redes sociales. Es decir, tú imagínate, no sé, pero Instagram, por ejemplo, te permite borrar todos los posts. Me refiero a que si tú tienes una comunidad que quieres mantener, pero quieres transformar el negocio, bueno, pues puedes poco a poco ir subiendo contenido de tu nuevo negocio para ver cómo reacciona la gente y poco a poco ir borrando el antiguo. Llegar un momento en el que todo tu canal sea con posts nuevos, con contenido nuevo. ¿Sabes? Pero lo que tienes que ver es, si, yo qué sé, si te funciona el título. El título el nombre no lo puedes cambiar. Es decir, tienes que ahí hacer unos pros y unos contras. Pero sin lugar a dudas, si de repente tienes una comunidad que te interesa mantener porque crees que te va a seguir y tu título, es decir, el nombre de tu negocio lo vas a mantener, pues ¿por qué no? Si quisiera mantenerlo, el nombre del negocio es Mama Reina, es ¿Ah? como identidad, pero Es un buen y en nombre. la, sí, sí, es Sí. Mama Reina y tenía, digamos, en la página web, tenía también Pues entonces, no lo exploté mucho, la verdad, pero era el Mama Reina blog y el Mama Reina recetas y el Mama bueno, Reina, pues yo tiraría por ahí, porque ¿cómo al se final, llama? Los es decir, workshops y el, ajá. claro, es que al final lo que puedes, es decir, por lo que nos has contado, has cerrado un negocio para entrar a otro, pero al final también has hablado de cerrar el círculo. Me refiero que al final quizás sea una evolución, ¿no? Me refiero que al final lo Ujú, que estás haciendo es evolucionar tu negocio hacia otro lado, pero sí, sí. si mantienes el título y eres tú y mantienes el tono de lo que escribes y de lo que publicas, pues al final es una evolución, entonces quizás no tengas por qué dar un carpetazo, no es como si de repente, yo qué sé, estés haciendo salsas y te vayas a poner yo qué sé, a hacer quesos, pues que dices, joder, es que no tiene nada que ver, pero me refiero que si al final puedes encontrar una línea que una ambos polos, pues ¿por qué no? ¿Por qué no continuarlos? Yo creo, vamos.